la puerta, por eso es la imagen, esta puerta tan espectacular que me gusta tanto. Si nosotros no sabemos dónde está la puerta de entrada de nuestra cámara pulpar, y eso se sabe, ¿saben con qué? Con la anatomía. La anatomía tan larga, tan pesada, tan aburrida que estuvimos mirando. No es en cualquier lado donde está la puerta de entrada, tiene un lugar específico. Por eso hablamos tanto de anatomía, tanto de formas, ¿sí? En una cara, en la otra cara, vista de costado, vista de frente, vista como la veíamos esa cámara pulpar en una radiografía, ¿tá? Y todas las piezas dentarias son diferentes. Entonces, nosotros tenemos que saber a dónde está esta puerta de entrada. Si no, es imposible que nosotros no sepamos. Entonces decimos que la cavidad de acceso coronal es la apertura cameral o coronal. Es la primera etapa del tratamiento de los conductos radiculares. Es la primera etapa quirúrgica del tratamiento de conducto para tener acceso a la cámara pulpar. Es el primer paso, pero nosotros tenemos que saber a dónde está. ¿Tá? No está en cualquier lado, no es cualquier forma. Obviamente, si agarramos un disco o una fresa y cortamos la corona clínica, obviamente que en algún momento la vamos a encontrar, pero no ese es el objetivo. El objetivo es trabajar con tranquilidad, nosotros manejando los instrumentos sin obstáculos, pero sin desgastando lo menos posible la corona clínica. Eso no quiere decir que no eliminemos caries o obturaciones deficientes, filtradas o que se muevan. ¿tá? Nosotros tenemos que eliminar todo lo que nos pueda correr algún tipo de riesgo, hacer correr algún tipo de riesgo al acceso cameral. ¿Qué quiero decir con esto? Si hay obturaciones deficientes, las tenemos que eliminar, porque se nos puede caer un pedacito adentro de la cámara pulpar. Si tenemos caries, tenemos que eliminarlo también, ¿sí? Entonces, es la primera etapa del tratamiento de conducto radicular. El objetivo, permitir el acceso a la cámara, proporcionar a los instrumentos un acceso sin obstáculos hasta el foramen apical. Los instrumentos los debemos manejar nosotros y no las paredes de la cámara pulpar, ¿sí? ¿Tá? Tienen que entrar y salir libremente y lo más rectilíneo posible. Eliminar el contenido de la cámara pulpar, vital o necrótico, obviamente se los acabo de decir. Bueno, el objetivo, vamos a ir mirando todas estas diferentes etapas. Objetivos de la cavidad de acceso coronal. Consideraciones previas, las fases de la apertura cameral, que es la perforación, la delimitación de contornos, la eliminación del tejido pulpar, la localización de la entrada de los conductos radiculares, la rectificación ELISA. Los errores que podemos cometer en esta preparación, la preparación de las cavidades de acceso coronal en los distintos grupos dentarios. Eso es lo que vamos a ver ahora. ¿Tá? Vamos a empezar desde el principio. Consideraciones previas. La radiografía preoperatoria o radiografía de diagnóstico. ¿Cuántas veces les dije desde que nos conocemos, desde que la radiografía es sumamente importante? Sumamente importante. Tiene que estar sacada con mucha exactitud, ¿sí? Que tener el menor error posible. En cuanto a deformaciones, en cuanto a longitudes. Acá empezamos a aplicar un montón de conocimientos de las clases anteriores. Longitudes promedio, ¿sí? Dimensiones de la cámara pulpar. ¿Es grande? ¿Es chica? ¿Está totalmente obliterada por el depósito de dentina secundaria? ¿Tiene algún cambio de radiopacidad en el espacio intracameral? Puede haber nódulos, puede haber agujas cálcicas, cambios de forma de las paredes o techo por depósito de dentina, se los acabo de decir recién.
¿sí? La relación corono-radicular, ¿cómo es? ¿Hay curvas? ¿No hay curvas? Curvaturas radiculares importantes, ¿está? Miremos acá esta foto que ya la vieron muchas veces cuando hablamos de cámaras pulpares. Cámara pulpar amplia, ¿sí? Cámara pulpar bastante estrecha, prácticamente es una H, ¿sí? Cámaras pulpares en H. Y cámaras pulpares que prácticamente no se ven. Pero nosotros tenemos que más o menos imaginarnos esto previamente a sacar la radiografía. ¿Por qué les digo esto? Alguno que se le ocurra decirme por qué yo puedo saber esto previamente. ¿Cómo será esta cámara pulpar? Si va a ser amplia, si va a ser estrecha, a lo mejor está totalmente obliterada. ¿Por qué? Porque tengo al paciente ahí sentado, porque el paciente tiene 15 años, tiene 60 años, tiene 80 años. Entonces, a medida que la persona va siendo más adulta, ¿sí? Y para compensar el desgaste de esta pieza dentaria a nivel oclusal, la cámara se va defendiendo. Aparte, si tiene una lesión, obviamente se va defendiendo. Entonces, nosotros ya de antemano sabemos que lo normal sería encontrarnos en un paciente joven, muy joven, con una cámara pulpar amplia. Bueno, o si es adulto grande o si es una persona longeva, con edad avanzada, ya sabríamos con qué nos vamos a encontrar. Entonces, ahí ya tenemos una primera información. Esta primera información, si nosotros no hacemos una buena radiografía, que es con lo único que nos vamos a ayudar, porque nada nos deja ver adentro, ya empezamos a andar por mal camino. Conocer previamente la anatomía del diente. ¿Se acuerdan? Visión mental tridimensional de la morfología interna. Acuérdense, dientes anteriores. Acá no tenemos suelo o piso. Acuérdense que es una continuación de la pulpa cameral con la pulpa radicular. Pero ¿qué sucede? No es plana. Por eso está ese triangulito, no es plana, es tridimensional y tiene una forma. Acuérdense, su cara más, la forma de la cámara pulpar, su cara más amplia es la vestibular y las dos proximales se juntan en palatino, los que nos dan una forma triangular. Acá no tenemos piso. En dientes posteriores sí tenemos piso, tenemos techo, suelo, paredes axiales o paredes proximales, ¿sí? Acuérdense que les dije que parecía como un cubo, como una cajita. Esto yo insistí mucho en la visión tridimensional, en esa forma que no estamos viendo de costado. Todas las paredes son convexas, ¿sí? El suelo de la cámara pulpar presenta surcos que se unen a la entrada de los conductos. Acuérdense de todo esto que yo se los conté. Que había marcado los surcos, pero no los marqué. Bueno, acuérdense que presentan esos surcos que se llaman vaguadas, y esa elevación del centro de la cámara, que se llama rostrum canalium. Bueno, todas estas cosas, estas referencias anatómicas, las tenemos que tener perfectamente bien en mente. Anatomía alterada por los diferentes procesos. Dentina reaccional. Caries proximales dificultan la localización del conducto, ¿sí? Caries proximales. Atrición, bruxismo, edad, anomalías de forma, restauraciones coronarias metálicas. Con respecto a caries, por ejemplo, tenemos que eliminar todo lo que sea tejido cariado. Y como nosotros sabemos mucha anatomía, tenemos que tener esa imagen en la cabeza y saber exactamente, porque a veces la caries nos dificulta, se nos desdibuja la anatomía que nosotros tenemos. Piensen en una cosa. Las piezas dentarias que vienen que son derivadas para hacer un tratamiento de conducto, esas piezas dentarias no son piezas dentarias sanas, como el dibujito del libro,
son piezas dentarias con un proceso importante de caries o una cavidad, una restauración filtrada, pero son una fractura, puede ser también, ¿sí? Bueno, eso, eso nos va a dificultar un poco la localización, pero como nosotros sabemos mucha anatomía, no tenemos problema en eliminar todo el tejido cariano y posicionarnos como corresponde en el lugar que corresponde, no es en cualquier lugar. La trisión, el bruxismo, la edad y las anomalías de forma nos van a desdibujar un poco, nos van a obliterar esa cámara pulpar, y de tener una cámara pulpar amplia vamos a tener una cámara pulpar un poco más estrecha. Restauraciones coronarias metálicas, yo personalmente les doy un consejo y acuérdense para toda la vida, nunca traten de hacer, aunque ustedes van a ver después en congresos, en charlas, en cursos, que se puede hacer una endodoncia transcorona. Yo les digo mi experiencia personal. Lo hice una sola vez, rompí una turbina y casi hago una perforación. ¿Por qué? Porque esas piezas dentarias que tienen una restauración coronaria están desgastadas. ¿Sí? Acuérdense cuando ustedes desgastan para hacer una corona, desgastan y forman el muñón, ¿sí? Entonces no tenemos exactamente la posición que tiene esa pieza dentaria y pueden hacer un lío bárbaro. Entonces le dicen al protesista o al rehabilitador, por favor, retírame esta corona o este puente, o esta incrustación, y yo te hago tranquilamente el tratamiento de conducto. Ellos tienen técnicas y tienen instrumental especial para hacer todo eso. Eso es un consejo que yo les doy aparte. Ustedes, obviamente, cuando sean profesionales, que ya les falta poquito, van a hacer lo que les parezca, ¿sí? Pero esto es un consejo, acuérdense. Eliminación de toda la dentina cariada y obturaciones previas, ¿sí? Si fuera necesario realizar. ¿Qué quiere decir? Realizar restauraciones temporales. Cuando falta, por ejemplo, una pared entera y nosotros tenemos que poner un clamp, porque si no vamos a tener una filtración de saliva constante. Y aparte de la filtración de saliva, nuestro irrigante va a ir a parar al piso de la boca y va a provocar un mal mayor, ¿sí? Entonces, lo ideal sería que ustedes armen una pared con algún material, algún composite, algún material que nos sea tan resistente como para que podamos nosotros poner un clan un poquito más abajo, ¿sí? Y poder tener un aislamiento como corresponde. Eso quiere decir, si fuera necesario, realizar restauraciones temporales. Utilizar aros de cobre, colocar la grapa en los dientes adyacentes. Lo que sea, pero aislar la pieza dentaria con aislamiento absoluto. Colocar una grampa, 2 grampas, lo que sea. ¿tá? A veces tenemos que realizar tratamientos de conducto en piezas dentarias que prácticamente no tienen corona clínica. Nos manda el protesista y nos dice, haceme acá un tratamiento de conducto. Entonces yo no tengo un lugar de donde agarrar esa pieza dentaria para hacer el aislamiento. Aunque hay clamps que son subgingivales, que tienen las aletitas como para abajo y que se pueden poner. A veces se pueden poner bien y a veces cuesta bastante. Pero si no, tenemos que aislar los dos dientitos de los costados, ¿sí? La cuestión es hacer un aislamiento de tal manera que podamos trabajar con aislamiento absoluto. ¿Qué retiro y qué dejo? Acá yo... El retiro es... ¿cómo les puedo explicar? Hay que tener cuidado con el retiro. Retiramos todo lo que sea dentina cariada, no hay ningún problema y es totalmente socavado por la caries. Tenemos que ir a un material que sea, no puede estar, como les puedo explicar, tejido está todo socavado, este tejido se rompe, ni bien lo tocamos. Entonces retiramos todo, limpiamos todo, ¿sí? Porque esto está infectado,
esto es caries, está infectado, y recién, una vez que tenemos todo limpio y todo aislado, recién vamos a empezar a la apertura de la fase cameral. ¿Ah? Y estas son las fases de la apertura cameral o los principios de Black para la apertura cameral, como quieran. Es la perforación o comunicación de la pulpa con exterior, que es el acceso radicular realmente, ¿sí? Acá tiene que ver mucho la forma, el diseño, la forma que tiene que tener la apertura, no es cualquier forma, el diseño que tiene que tener, ¿sí? Y esto va a estar de acuerdo a quién, al tamaño y al número posible de conductos, ¿sí? Seguramente que si tenemos una pieza con una cámara pulpar pequeña, seguramente la forma va a ser más pequeña que si tenemos una cámara pulpar, por ejemplo, muy amplia, un incisivo central superior, por ejemplo, donde tenemos que abarcar los cuernos pulpares. Entonces el diseño y la forma va a estar de acuerdo también al tamaño de la cámara pulpar. La perforación es la comunicación de la cámara pulpar con el exterior. Se delimitan los contornos, esto es la forma de conveniencia, que es el segundo principio de Black. ¿Qué es la forma de conveniencia? Es la forma, el desgaste compensatorio que nosotros le hacemos a nuestra forma de apertura convencional para poder acceder libremente al conducto radicular. Esto se da cuando hay curvas. Hay que hacer un desgaste mayor en determinados lugares para acceder mejor al conducto radicular. Se elimina todo el tejido pulpar, ¿sí? Todo el tejido pulpar, nadie puede trabajar a través de la sangre o de restos pulpares o restos necróticos, se elimina con cucharillas, se elimina con fresas, se lava perfectamente bien y una vez que tenemos todo limpio, podemos acceder. Localización de la entrada de los conductos, ¿sí? A veces las cámaras están invadidas por tejido necrótico, no se olviden, ¿eh? A veces en las cámaras pulpares hay nódulos cálcicos, no se olviden que hay que eliminarlos. Yo ya les mostré las cámaras pulpares con nódulos cálcicos, hay que eliminarlos. Y recién ahí vamos a ver el piso de la cámara pulpar y recién ahí vamos a ver la entrada de los conductos radiculares. Se localizan los conductos radiculares en determinado lugar, porque nosotros sabemos perfectamente bien a dónde están, porque sabemos mucho anatomía, podemos rectificar y alisar las paredes para trabajar mejor. Y esta rectificación, el alisado de estas paredes se realizan con fresas especiales como es la fresa Endoceta, que tiene una parte activa de 9 milímetros, tiene 7 filos helicoidales para evitar la vibración dentro del conducto y tiene la punta inactiva. ¿Cómo es esta sensación de cuando abrimos la cámara pulpar? Sentimos que caemos al vacío. Ustedes habrán sentido la diferencia entre pasar del esmalte a la dentina. La dentina es mucho más blanda que el esmalte, ¿sí? Pero de la dentina a la cámara pulpar es como una caída al vacío, como pasa acá si nos caeríamos de esa catarata, ¿sí? Si no hay degeneraciones cálcicas o cámara pulpar de escasa altura. Obviamente, si esa cámara pulpar no está llena de nódulos cálcicos o si esa cámara pulpar no es una cámara que está totalmente obliterada por la posición de dentina secundaria. Entonces, sí vamos a sentir esa sensación de caída al vacío. Pero nosotros, ¿qué tenemos en la mano? Siempre nuestra radiografía. En nuestro equipo odontológico siempre está nuestra radiografía a mano para que nosotros la podamos ver. Siempre, siempre. Y constantemente la miramos, la observamos y tomamos las dimensiones de esa radiografía. ¿Cuánto mide esta cámara pulpar? ¿De cuánto estamos hablando? Desde la cara oclusal hasta el techo. Y en las caras proximales, qué distancia tenemos de las caras proximales? Y de techo a piso, ¿qué distancia tenemos? Todo eso se debe tomar. Nunca se debe entrar por proximales, por los costados, por mesial o por distal, jamás por las proximales, por las caras proximales.
¿Por qué quiero decir esto? Muchas veces estas piezas dentarias del sector anterior sobre todo vienen con caries muy, muy importantes, tanto mesial como distal. Una imagen recontra típica, ¿sí? Y es como a veces tan grandes son que es más vemos la entrada de los conductos. Bueno, no, jamás por proximal. ¿Qué tendríamos que hacer? Eliminar el tejido cariado, rellenar esas cavidades, podemos sacar con una cucharilla todo lo que sea el tejido cariado, lo más limpio posible. Rellenamos con algún material provisorio y nosotros vamos a hacer nuestra apertura por el lugar que corresponde. Se podría respetar más el tejido dentario, pero no se va a poder instrumentar ni obturar el conducto. Eso muchas veces preguntan, pero vamos a seguir debilitando y lo lamento, pero hay que seguir debilitando y tenemos que hacer nuestra apertura por donde corresponde. Una pieza dentaria que viene ya con esta cantidad de proceso de carie y la verdad que se acordaron tarde de la pieza dentaria. Nosotros tenemos, no por eso nosotros no vamos a poner en riesgo nuestra apertura, ¿sí? Coloque el dique de goma. ¿Está? Delimitación de contornos. La extensión de la apertura en sentido horizontal. ¿Está? En sentido horizontal. Nos vamos para un lado, nos vamos para el otro, respetando la forma que tiene. El contorno de la cavidad ha de coincidir con el techo de la cámara pulpar. O sea, la apertura es la extensión, digamos así, del techo cameral hacia el exterior. El contorno de la cavidad ha de coincidir con el techo de la cámara pulpar. Eliminación completa del techo pulpar y de los cuernos pulpares. Tiene que abarcar todo. Absolutamente todo. Ojo con los dientes en piezas dentarias de personas jóvenes porque tienen, por ejemplo, los incisivos centrales, tienen cuernos pulpares, por eso es la forma triangular con bordes redondeados, con ángulos redondeados que tiene que tener esta forma de apertura, porque tiene que abarcar todo esto, esta forma. Por eso dice eliminación del techo pulpar y de los cuernos. Me van a decir, en los anteriores no tenemos techo y tenemos una especie de techo, lo que no tenemos es piso, ¿sí? Tenemos que eliminar todo, porque si no eliminamos todo, ¿qué puede pasar? Quedan en esos ángulos, pueden quedar restos pulpares, restos de sangre, restos necróticos o restos de materiales de obturación. Entonces, después de un tiempo, viene el paciente y se me está poniendo oscura esta pieza dentaria. Y seguramente que fue por culpa del odontólogo que no eliminó como corresponde estos cuernos pulpares o este techo. ¿Con qué se hace eso? Con fresas de punta no activa, troncocónicas, BAT o endoseta. La endoseta es la que le acabo de decir yo, es una fresa dorada, muy linda, que tiene 9 milímetros de parte activa, eso es lo importante, sobre todo para trabajar en molares. Se resbala por el suelo cameral, se remodelan las paredes, no, como no tiene punta inactiva, no hay problema, no nos va a hacer nada en el piso cameral, dándole una forma recta, eliminando así su convexidad con una ligera divergencia. ¿Dónde se producen estas divergencias, estas convexidades? Se producen en las paredes mesiales de los molares, que tenemos un espolón dentinario. Debajo de ese espolón dentinario están los conductos, ¿tá? Entonces tenemos que correr un poquito esa pared con esta endoseta y darle una ligera divergencia asa-oclusal. Debemos observar desde oclusal todo el suelo cameral y la entrada de los conductos por visión directa o reflejada. El suelo cameral no debe alterarse, no debemos tocar el suelo cameral. Y con respecto a esta forma de conveniencia o de limitación de contornos y el uso de la endoseta, podemos dar el ejemplo de los incisivos laterales. El incisivo lateral, ustedes saben perfectamente bien, supongo que ya lo habrán estudiado, porque yo se los dije, tiene un 50% prácticamente de curvas hacia distal
Miren lo importante que es saber un poquito de anatomía. Entonces nosotros tendríamos que hacer un poquito de forma de conveniencia, un desgaste en contra a la curvatura, en nuestra forma de apertura en el sentido opuesto a la curvatura. O sea, sería, si la curvatura va hacia distal, la forma de conveniencia o ese pequeño desgaste sería en el ángulo mesial de nuestra forma de apertura. ¿Para qué? Para que nuestro instrumento entre libremente y tome libremente la curvatura, esta pequeña o no pequeña curvatura que tiene esta pieza dentaria. También se dan los caninos, Acuérdense que tiene un porcentaje interesante de curvas hacia ese distal. El único que es más gauchito, digamos, más rectito, es el incisivo central superior, que tiene 78% de raíces rectas. El suelo cameral, en el caso de premolares y molares, si los tuviera, nunca se toca. Rectificación y alisado. Después vamos a ver figuritas, no se hagan problemas. Se inicia la localización de los conductos, fácil si se ve el orificio de entrada, obviamente. Si no se ve, obviamente que imposible localizarlo. Se cateterizan, se exploran. Si al introducir el instrumento roza con alguna pared lateral de la cámara pulpar o encuentra algún escalón, se eliminan las interferencias. Las interferencias dependen de la morfología del diente, de la forma pulpar y del grado de curvatura de las raíces. No destruir la corona únicamente, eliminar interferencias, ¿sí? Todo lo que sea interferencias quiere decir espolones, nódulos, agujas, Con fresas de punta inactiva, el acceso de los instrumentos a la zona apical depende de la apertura cavitaria. Esto es una, ¿cómo les puedo decir? Es como si fuera una cadena, con todos los eslabones entrelazados. Si nosotros tenemos una mala apertura, el que tiene un mal comienzo tiene un peor final. Si nosotros hacemos una mala apertura cameral, seguramente no vamos a poder hacer una buena endodoncia. O sea, es una fase muy importante la apertura y el acceso a la cámara pulpar, porque de eso va a depender que nosotros podamos manejar libremente los instrumentos. De eso depende que nosotros podamos ver esa entrada de esa cámara pulpar en visión directa o reflejada. Entonces, no, tampoco, como dice acá en naranja, no destruir la corona, únicamente eliminar las interfaces, ¿sí? Bueno, el objetivo, ya les dije, del acceso, las consideraciones previas, las fases de la apertura cameral, la perforación, la delimitación, la eliminación del tejido pulpar, localización de las entradas, rectificación y alisado. Errores en la preparación de la cavidad y preparación de cavidades de acceso coronal en los distintos grupos dentarios vamos a ver ahora. Errores en la preparación de la cavidad. El conocimiento de la morfopatológico de las estructuras dentarias. No conocemos nada de anatomía. No tenemos idea de cómo es esa pieza dentaria por dentro. Ya no me interesa mucho cómo es por fuera. Yo quiero saber cómo es ese endodonto que estuvimos hablando tanto tiempo. Errores, uso indebido del instrumento rotatorio. No es cualquier instrumento y de cualquier manera. Es el instrumento que corresponde y va a estar de acuerdo al momento de la apertura y a la velocidad y a la forma que tiene ese instrumento. Si tenemos una cámara pulpar extremadamente chica, no tenemos por qué usar una Endozeta 702, que es enorme. Eso tiene que estar, eso también lo tienen que decidir ustedes con su radiografía en la mano. De todas maneras, si tenemos una cámara pulpar extremadamente grande, tampoco es necesario usar una fresa redonda número 2. Estoy diciendo cosas extremas para que ustedes se den cuenta de lo que les quiero decir. Todo esto nos va a llevar, si nosotros elegimos mal el instrumental, nos va a llevar
hacer aperturas insuficientes o deficientes o con errores y hasta perforaciones. El instrumental entra forzado, limpieza insuficiente y deformación del conducto. El instrumental tiene que entrar libremente, ¿sí? Si entra forzado o tiene que ser el instrumental adecuado, porque podemos entrar con un instrumento forzado o por tener una limpieza insuficiente o deformar el conducto. Tiene que ser lo adecuado. Ustedes tienen que saber elegir lo que necesitan. La falta de visión del suelo caminar en este punto no se localiza algún conducto. Si no se localiza algún conducto, traten de localizarlo porque se lo vamos a dejar de repuesto, sobre todo en molares, se lo vamos a dejar de repuesto y eso va a venir el paciente con mucho dolor. Pero no es molares solamente, el segundo conducto de los incisivos inferiores. No se olviden de los incisivos inferiores, que ustedes creen que son fáciles porque son chiquitos y el incisivo inferior se las trae. En un incisivo inferior tengan cuidado, por ejemplo, con el instrumental que usan, porque es muy factible que se vayan para mesial o para distal y hagan una falsa vía. Porque ustedes no saben la posición de esa pieza dentaria en la boca, no recuerdan esa posición de la pieza dentaria en la boca, no recuerdan que puede tener dos conductos, no recuerdan lo estrecha que es esa cámara pulpar, que es como una cinta, la cinta en sentido vestíbulo lingual. Sigan pensando en la importancia que tenían estas clases anteriores cuando yo hablaba de anatomía. El segundo conducto en los premolares superiores. Segundo conducto en los premolares superiores. Cuarto conducto de los molares superiores. Segundo conducto de la raíz distal de los molares inferiores. Bueno, estamos nosotros en cuarto año incisivo, el sector anterior. Pero tengan en cuenta que esto, el año que viene vamos a hablar de lo mismo y les va a pasar. Y la permanencia de los cuernos pulpares. Tienen que abarcar toda la pieza dentaria. ¿Sí? Errores. Preparación, ya vimos todo esto, preparación de la cavidad de acceso coronal y los diferentes grupos dentarios. Primer molar superior, primer premolar superior, vamos a ver todos, ¿cómo es? ¿Sí? Les muestro cómo es acá porque es bastante gráfico el tema. El primer premolar superior lo vamos a ver así, la presentación en sociedad. Miren acá la diferencia que tiene entre una imagen y otra imagen, ¿sí? Una imagen y otra imagen, ¿sí? Entonces, comenzamos seguramente con una redonda, ¿sí? Ustedes van a ver en los diferentes textos que es troncocónica, redonda, troncocónica. A veces otros autores dicen que es todo redonda. ¿Nosotros qué hacemos? Para nosotros es troncocónica, donde hacemos el diseño de la cavidad, entramos o perforamos la cámara pulpar con redonda y después delimitamos y alisamos las paredes con otra vez una troncocónica. Entonces nosotros haríamos troncocónica, redonda y troncocónica, ¿está? Entonces, así es la forma. Lo que a mí me interesa en este momento es que ustedes se den cuenta de cómo es una forma y cómo es la otra forma, ¿sí? Hacemos el acceso, perforamos la cámara pulpar y después vamos a rectificar paredes. Y esta es la extensión, digamos así, de esta cámara pulpar hacia el exterior. Si nosotros dejamos estos cuernos pulpares, se los dejamos de regalo, acá va a quedar pulpa, acá va a quedar sangre, acá va a quedar restos necróticos y esta pieza dentaria se va a oscurecer. La forma de la cámara pulpar en estos premolares es oval en sentido vestíbulo palatino. Premolares inferiores es exactamente igual, pero ustedes tienen que conocer, ven como acá invierten, pero nosotros vamos a seguir con troncocónica, redonda y troncocónica, ¿sí? Miren la forma que tiene una pieza dentaria en un sentido y vista en la dimensión desconocida, como tanto ya hablamos de esta dimensión desconocida. Acá hace la apertura y acá rectifica con una troncocónica
y es como si extendiera esta forma al exterior. Oval, un poco más chica, porque suelen ser unirradiculares, un poco más chica en sentido, otra vez, vestíbulo lingual. Molares, por lo general se habla de estas piezas dentarias porque son las más representativas. Para decirles, por ejemplo, que ojo con los cuernos pulpares, esto es lo más representativo que hay, ¿sí? Entonces, entramos con una troncocónica, el diseño y la forma, perforamos con una redonda y rectificamos otra vez con una troncocónica. Y extendemos este diseño al exterior, que no es más que la forma de apertura transportada al exterior. Y acá tenemos la forma de la apertura en molares, ¿sí? Siempre está vista la cara oclusal desde arriba, siempre la vamos a ver, si lo dividimos en cuadrantes, está mucho más desplazada hacia vestíbulo, hacia el vestíbulo mesial. Tiene esta forma de triángulo, cuadrangular, con ángulos redondeados. ¿Por qué? Porque en la cara vestibular vamos a encontrar el mesio vestibular, el disto vestibular y el palatino para atrás. Molares superiores. Se lo acabo de mostrar recién. Entran, perforan otra vez con una redonda y rectifican otra vez con una troncocónica. Los inferiores, ¿sí? Espere que se me fueron. Los inferiores es exactamente igual, ¿sí? Pero miren acá. Acá, para mostrarle que, miren acá este techo. Entonces, cuando entramos con la redonda, perforamos con la redonda, trabajamos de adentro hacia afuera, levantando y eliminando estas puntas que quedan acá, que son los cuernos pulpares. Acá eliminamos todo, pero nos queda esta interferencia. Esta interferencia se da en las paredes mesiales de los molares, que tiene esta curvatura que se llama espolón dentinario, como marca acá la flechita, y esto se elimina con esta fresa endoceta, porque debajo de este espolón dentinario está el conducto mesiovestibular, y este instrumento tiene que entrar lo más derecho posible sin interferencias. Esto siempre se da en las piezas dentarias más complicadas. Ahí está, le elimina el techo y... ¿Y por qué no me avanza esto? En vez, acá eliminó, y el conducto distal es el que más, el que menos interferencias tiene, porque entra desde mesial, es mucho más directo. Aperturas camerales, esto ya lo vimos, miren acá, así tiene que quedar, así tenemos que ver en visión directa o indirecta, pero tenemos que ver la entrada de los conductos, no podemos adivinar. Esto es la entrada a los conductos, no podemos adivinar. Los conductos se tienen que ver así. Dos conductos, un conducto, cámaras pulpares, ¿sí? Así se deben ver las cámaras pulpares. Diferentes formas, vieron que no hay patrones. En los libros se habla de una forma determinada, pero esto va a depender de la pieza dentaria. En los incisivos centrales superiores, que yo creía que lo tenía acá, las fotos del texto de este están en el libro de Lima Machado. ¿Cómo se llama? En los dientes anteriores, que después, si quieren, vamos a hacer un repaso en la clase que viene, esto es apoyando a lo que los doctores le van a dar para que sepan la parte teórica, ¿sí? En los dientes anteriores, obviamente que es mucho más fácil, son de forma triangular, ¿sí? Con bordes, con ángulos redondeados, y depende de la
del paciente. Si es un paciente grande, seguro que tiene más dentina de depósito y las formas van cambiando hasta que son ovales. El incisivo lateral también es de bordes es triangular, debajo del cingulum, ¿sí? Con bordes también con ángulos redondeados, y también cuando es una persona joven es de esa forma. Si es una persona más grande es oval. Y en el canino es oval. Pero siempre teniendo, ustedes tienen que tener en cuenta la morfología interna de esta pieza dentaria. Si ustedes no tienen en cuenta esta, ¿dónde está? Ay, cerré todo. Si ustedes no tienen en cuenta la morfología de la pieza dentaria, es probable que ustedes no puedan no puedan hacer una apertura. Eso es lo importante que tienen que saber ustedes. Bueno, esta clase les dije que era cortito, de tener el uso compartido, les dije que era cortita. Yo les voy a dar un pequeñísimo apoyo el martes que viene a los doctores que van a hablar de apertura en el sector anterior. Pero estas son estos son los principios que rigen para la apertura, pero para todas las aperturas, sector anterior, sector posterior, y siempre por lo general nos enfocamos en piezas dentarias más complicadas, como son los caninos, los premolares y los molares. Todo lo que me quieran preguntar, pregúntenme, no tengo ningún problema. Mariel, ¿qué me dice Mariel? Si está todo bien, nos vemos la semana que viene. Esta misma clase yo la voy a dar el jueves para la rehabilitadora 2. Si la quieren volver a escuchar y tienen ganas, no hay ningún problema, pueden volver a entrar